vamos a hacer, como ya os hemos dicho, sabéis todos, una introducción a programación en Android, ¿vale? Que nos lo va a dar nuestro veterano amigo Pablo. ¿Tenemos? ¿Veréis? Es de mi quinta. Bueno, ¿perdón? Envidia cochina. Sí. Pablo es estudiante de bachillerato. Apasionado de tecnología, de internet. Ven, Pablo, toca. Vale. Y él os va a dar esta charla. La idea es que esto termine en un taller, pero lo vais a decidir vosotros. Es decir, si queréis que se haga o todos estamos interesados, lo haremos. Pues, en primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido a esta presentación. Y bueno, lo primero es que vamos a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hablar, los objetivos de que vamos a tratar en esta presentación. Y la palabra que me gustaría destacar en esta presentación es conexión. Conexión porque vamos a unir diferentes términos de los que vamos a hablar para más bien entendiendo pues, de qué se trata hacer una aplicación. Entonces, para ello, vamos a fijarnos en una aplicación que podemos encontrar en cualquier móvil o dispositivo Android, el cual pues es una aplicación de mapas. Entonces, vamos a ver desde distintos puntos de vista qué podemos encontrar en una aplicación de este tipo, que puede ser esta o cualquier otra. Para ello, vamos a fijarnos desde distintos puntos de vista. El primero vamos a ver visualmente nosotros qué vemos en una aplicación. Sin conocer ni tener idea de programación, vamos a imaginarnos qué puede contener esta aplicación. Bueno, pues visualmente nosotros podemos destacar que encontramos una vista. Una vista es algo que contiene diferentes elementos gráficos. A continuación también podemos destacar el uso de botones, como los de la parte inferior. Cuando pulsamos existe un botón. Y también encontramos un mapa. Eso a primera vista lo que vemos. Alguien que no tenga idea es lo que encontrará en una aplicación. Ahora veámoslo desde otro punto de vista. Por ejemplo, el de qué podemos imaginarnos que esté hecha esta aplicación. ¿Qué podemos imaginar que esste detrás de que todo esto funcione? Sí, bueno, sería pues, destacar cómo se ha hecho el código fuente. Para ello, bueno, pues yo destacaría que debe haber una descarga de mapas. Yo no lo he creado, pero me imagino que detrás de todo esto debe haber algo que descargue los mapas. También podemos encontrar un controlador de botones. Cuando yo pulso algo ocurre. Es decir, algo se encarga de gestionar todo ese tipo de acciones. Y por último, existe algo que nos posiciona dentro del mapa. Eso es a primera vista lo que yo detecto que puede haber detrás de una aplicación. Y por último, vamos a fijarnos en el aspecto más físico. Algo lo más tangible que podemos detectar dentro de una aplicación. Es decir, yo puedo percibir que existe un chip GPS, el cual puedo tocar y puedo ver, y está dentro del teléfono, el cual se comunica desde el botón que yo le aprieto hasta donde me posiciona en el mapa. También podemos encontrar una pantalla en la cual se reproducen las distintas imágenes que yo he colocado dentro de mi aplicación. Y también cuando yo pulso un botón, oigo sonidos. Es decir, hay una membrana que vibra para que cuando yo pulso un botón, se escuche algo. Esto que acabamos de hacernos es solamente pasar por los distintos niveles de abstracción que sufre una aplicación, desde lo que vemos hasta lo más físico, desde la parte más, digamos, alta del software hasta lo más bajo del hardware. Bueno, pues ahora que hemos hecho esta breve introducción a cómo se ve una aplicación y las partes que podemos llegar a percibir de las que está formada, vamos a pasar a, bueno, pues este es un pequeño índice que he hecho de los temas que vamos a tratar en esta presentación. La introducción es lo que ahora seguirá, SDK y Eclipse, es decir, cómo se instalan, cómo se configuran, qué son, para qué sirven. Una estructura simple de proyecto, es decir, cuando inicializamos con Eclipse un proyecto nuevo en Android, ¿qué nos encontramos? ¿Para qué sirven todos esos elementos nuevos que aparecen? Y una lista de conceptos previos que me parecía interesante y necesario para conocer cómo programar y, bueno, pues es una lista de lenguajes, incluye también el gestor que hace que podamos programar los aspectos gráficos, así como la estructura de aplicaciones, las clases y las extensiones. Luego, es una continuación de las clases de actividades, que luego conoceremos realmente de lo que se trata. Y, bueno, pues como he dicho, la palabra destacada de esta presentación será conexión, ya que será, como veremos al final del todo, lo que habremos realmente comprendido y unido términos. Y, por último, un pequeño ejemplo para que, bueno, pues comprendáis todo esto. A la presentación me gustaría añadir que, bueno, en cualquier momento podéis hacer cualquier tipo de pregunta, si no entendéis cualquier tipo de concepto que aparezca. Si queréis que se profundice más en algo que, bueno, pues lo que sea, lo podéis hacer. Así que bueno, empezamos con la introducción y para ello vamos a hablar de qué está formado Android. Mucha gente piensa que Android es un sistema operativo que no está basado en nada, es algo nuevo, novedoso y que realmente nada más lejos de la realidad, ya que existe
algo que son las bases y es algo de lo que está formado realmente el sistema operativo. Para ello encontramos el kernel de Linux, el cual, bueno, pues, controla, por ejemplo, el wifi o la pantalla. Sobre esto se han formado distintas bibliotecas, se llaman libraries en inglés, y sobre este nivel de abstracción ya se encuentra el runtime, que es realmente donde se ejecuta el sistema operativo en sí, que es lo que nosotros percibimos. Pero ¿no creéis que sobre esta capa nosotros vamos a programar ya nuestras aplicaciones? Porque aún queda una más. Queda la parte en la que Google nos ha proporcionado distintas APIs, llamadas APIs, con las cuales podemos acceder a los distintos elementos de Android. Este se llama el Application Framework, y es con el que nosotros vamos a interactuar para conseguir distintas cosas. Y aquí es donde ya se encuentra lo que nosotros queremos, que es la aplicación en sí. Muy bien. Para ello vamos a ejecutar una supuesta aplicación, la cual, bueno, pues le das un botón y grabaría algo. Entonces vamos a repasar rápidamente, sin más, los distintos niveles de abstracción que sufriría desde que pulsamos un botón físico hasta que reproduce y nos de vuelta el sonido que hemos grabado. Lo primero sería ejecutar la aplicación y cuando le diésemos al botón, ¿qué pasaría? Pues bueno, que contactaría con las librerías de las que estábamos hablando antes, proporcionadas por Google. Estas pasarían a una capa menos abstraída hasta llegar al kernel de Linux. Pues si tenéis alguna relación, os habéis trabajado con Linux, sabréis que aquí es donde se almacenan los dispositivos externos, tanto pues audio, micrófono, lo que sea. Estas son las distintas, a modo de esquema, etapas que sufre pues, una aplicación básica. Bueno, y una vez ya, con esta pequeña introducción de pues, cómo está compuesta la aplicación, vamos a pasar a hablar de SDK y Eclipse, que son realmente las herramientas que nos proporcionarán a nosotros pues, la habilidad de crear, editar, compilar aplicaciones. Así que bueno, vamos a hablar de qué es el SDK, y para ello, bueno, pues lo primero que hay que definir son las siglas, SDK, Software Development Kit, ¿vale? Entonces, esas siglas hacen referencia al pack de desarrollo de software, el cual, pues bueno, puede estar orientado a una biblioteca o a otra, en este caso, pues a Android. ¿Qué incluye este pack? Pues bueno, este pack incluye las librerías necesarias, es decir, todo lo que nosotros necesitamos para acceder a los diferentes recursos que nos proporciona un móvil o un dispositivo Android. También encontramos un emulador. ¿Un emulador qué significa? Pues bueno, simplemente si no tenemos un móvil físico donde probar nuestras aplicaciones, pues se ejecuta una pequeña pantalla pues, con las necesidades básicas con el sistema operativo emulado, en el que nosotros transferimos nuestras aplicaciones y se ven. Por último también, bueno, el debugger, que es algo bastante importante, sobre todo para cuando nos iniciamos en la programación. Muchas veces nos encontramos en la tesitura de que, bueno, aunque el entorno de desarrollo no da ningún error, cuando en el tiempo de ejecución las cosas pueden ir o no pueden ir, pero si no van, ¿cómo nos damos cuenta en qué estamos fallando? Bueno, pues este es el punto importante y es el que nos va a decir en qué punto de nuestro código está fallando. Incluso podemos depurarlo, podemos ver variables en el momento en el que está actuando. Y por último, bueno, distintos ejemplos que incluye Google, pues bueno, pues si nos estamos iniciando, pues incluye ejemplos de cómo usar el GPS, cómo usar, bueno, pues todo ese tipo de herramientas también están incluidas. Y falta hablar de qué es Eclipse. Entonces, bueno, pues se llama un entorno de desarrollo que puede ser NetBeans o el que sea. Y bueno, pues es un programa que ejecutamos en nuestro ordenador, el cual es un editor de texto a su vez, y podemos editar distintos archivos, es decir, el código fuente de nuestro programa. Y no solamente eso, también incluye un interface builder, que es el que nos permite a nosotros diseñar cómo queremos que se vea nuestra aplicación. Y por último, el encargado de compilar los proyectos. ¿Por qué entendemos por compilar? Bueno, pues compilar es todo lo que hemos programado nosotros pues, con nuestro texto, digamos, se conecta con el SDK y produce un APK, es decir, un binario de Android que se ejecuta y funciona. Eso es algo. Ahora bien, ¿eso de compilar el proyecto significa que está relacionado con SDK? La respuesta es sí. Entonces, lo que vamos a intentar hacer ahora que conocemos los dos elementos que formarán el eje principal y bueno, de la programación de aplicaciones, cabe preguntarse cuál es la unión que existe entre estos dos. Aunque ahora Google desde la página de desarrolladores ya provee lo que se llaman packs completos con Eclipse y el SDK unidos, ahora sí yo voy a tratar de explicaroslo un poco cómo se realiza la unión, porque hay una parte interesante a la hora de instalar pues, bueno, un SDK u otro para diferentes versiones, claro. Bueno, esta es la página de developer.android.com en la que bueno, simplemente debemos hacer con nuestro ordenador, bajarnos el SDK y conectarlo a Eclipse. Bueno, cuando instalemos el SDK se nos abrirá esta pestaña que se llama Android SDK Manager. ¿Qué contiene esto? Bueno, pues contiene las diferentes versiones de Android que podemos descargar, digamos, para programar en ellas.
Si nosotros queremos enfocar nuestro desarrollo a un dispositivo en el cual está basado en una versión de Android 4.1, pues nosotros podemos descargar ese, o incluso una versión inferior, porque se ejecutan igual. Aquí pues nosotros elegimos los que queremos instalar, en este caso por ejemplo esos, y instalamos, y no tenemos que hacer nada más, porque el SDK se instala en una carpeta, y esto por ejemplo es Eclipse. Esto es el entorno de desarrollo Eclipse donde nosotros escribimos. ¿Cómo unimos el SDK y cómo unimos Eclipse? Pues nada, para eso simplemente tenemos que dar la gel, instalar nuevo software, y le decimos una... Por cierto, todo esto que estoy ahora mismo diciendo, porque son bastante URLs, con fuentes diferentes, quedará a vuestra disposición luego en el grupo pues, para que lo descarguéis y todo este tipo de información para que lo podáis usar vosotros. Bueno, esa es la dirección que contiene los plugins de Eclipse, lo instalamos y sin más. Esto es un paso que... Bien. Y aquí ya tenemos, ¿cómo nos damos cuenta de que está ya vinculado? Bueno, pues cuando ejecutemos tendremos el SDK Manager y el AVD Manager. ¿Para qué son diferentes entre SDK Manager y AVD Manager? SDK Manager es el que gestiona los diferentes SDKs con sus versiones que hemos instalado, y el AVD Manager contiene los emuladores o los dispositivos en los que podemos ejecutar nuestras aplicaciones. Bueno, una vez con esto instalado, vale. Bueno, una vez esto instalado, ya podemos empezar a programar nuestras aplicaciones. Y bueno, cuando ejecutemos Eclipse por primera vez, nosotros solo tenemos que ir a archivo, nuevo proyecto, Android. Vale. Hasta ahí bien. Pero Eclipse automáticamente ya habrá creado una serie de archivos que están listos para ser compilados y listos para funcionar en nuestro móvil. Para ello vamos a analizar un poco esos archivos de qué constan, para qué sirven y por qué es necesario saberlo. SRC es la carpeta donde se almacena nuestro código fuente. Aquí es donde toda la programación y todo lo que queramos hacer con las aplicaciones va a estar guardado. ¿Vale? Entonces esa es la parte de Java donde se ejecutan las clases. Luego tenemos otras dos, que serían las librerías. Las librerías pueden ser pues, código fuente externo de algo que nos interese, que podemos meter ahí y entonces se ejecutaría. Y luego tenemos la carpeta REST, que es la parte, digamos, gráfica de vuestra aplicación. ¿Qué encontramos aquí? Encontraríamos los drawbables, que es, como su propio nombre indica, está compuesto por los PNGs, bueno, los archivos PNGs o no PNGs, son simplemente archivos gráficos que nosotros vayamos a usar en la aplicación. Los layouts, que si lo traducimos serían las capas o las vistas que van a ser vistas en nuestra aplicación, pues como su propio nombre indica, y los values, los cuales almacenan pues, diferente información de strings, es decir, cadenas de texto, que pueden, bueno, pues pueden variar, pueden ser aplicadas directamente a nuestra aplicación. Y por último, un archivo suelto, muy importante, del que luego hablaremos, porque este es el típico que genera errores cuando empezamos a programar, llamado Android Manifest. Muy bien. Tal y como vemos, la propia estructura de archivos nos está indicando que una aplicación se basa en una parte gráfica, la cual la podemos contener aquí, y otra parte de código fuente, es decir, algo gráfico y algo que nosotros escribimos. Este es uno de los temas sobre los que ahora se va a hacer hincapié, y es un aspecto fundamental que es necesario comprender, bueno, la división entre lo gráfico y el código. Y ahora mismo vamos a intentar entender las diferencias entre cómo hacer algo que se vea, cómo relacionar esos dos conceptos. Vale. Bueno, pues para ello vamos a explicar simplemente la estructura de una aplicación básica, que vosotros entenderéis enseguida si habéis usado Android. Para que os hagáis una idea, todas las aplicaciones tienen diferentes actividades. Esa es una palabra que vais a oír mucho si empezáis a programar en Android. Una actividad es simplemente una pantalla la cual se conecta con otras con transiciones. Es decir, yo veo algo, pulso un botón, me redirige a otra con una transición. Cada parte de ese tipo que vemos es una actividad. Eso está muy bien, pero ¿qué contiene realmente una sola actividad? Para eso cogemos una sola y veríamos que estaría compuesta por una clase, es decir, lo programado, y encima de ello encontraríamos el layout, que realmente es lo gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede existir algo gráfico si no hay algo programado en Java que lo sustente. Es decir, existe una relación entre lo gráfico y el código. Ahora veremos cuál exactamente. Bueno, una vez asimilado el concepto este de clase y layout, vamos a ver ciertos conceptos previos antes de programar el sistema gráfico, porque me parece que quizás os conocéis, quizás no. Bueno, para ello vamos a empezar con XML, el cual quizás conocéis porque es un lenguaje bastante estandarizado en la web. Y bueno, como veis se define con la etiqueta principal esa, y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es un archivo XML básico, y aquí vamos a ver las claves de qué es XML y cómo funciona.
Bueno, tal y como podemos ver, es un lenguaje de marcas en el que los diferentes símbolos y tabulaciones indican niveles que contienen información. Cada información está dentro de otra. Es decir, es un lenguaje estructurado basado en el uso de etiquetas, tales como mensaje, remitente, nombre, podemos elegir las que queramos, pero hay que tener en cuenta que toda la información queda anidada una dentro de otra, con un orden lógico a la hora de reconstruir la información. Es decir, si yo quiero acceder al nombre, tengo que acceder primero a edit mensaje, luego remitente y luego acceder al nombre. Está todo estructurado de esa manera. Este lenguaje que veis aquí de maquetación es el mismo en el que las vistas y todos los aspectos visuales de las aplicaciones de Android están construidas. De ahí que haga falta y sea necesario controlar y saber de qué trata. Aunque no es del todo necesario acceder a este, porque no lo es a la hora de programar aplicaciones, es importante conocer qué ocurre detrás del editor gráfico que ahora os enseñaré, tipo arrastrar y soltar, porque si solamente conociésemos esa parte nos estaríamos quedando con media verdad. Falta conocer qué pasa detrás de que nosotros arrastremos un botón dentro del Interface Builder. Para eso vamos a verlo ahora en algo muy gráfico. Por ejemplo, este es el ejemplo de código que nosotros vamos a abrir en este caso, que bueno, lo veréis cuando ejecutéis Android por primera vez, lo veréis enseguida porque está incluido. Dentro de REST, dentro del layout, es decir, vamos a editar un aspecto gráfico porque estamos dentro de REST, como hemos especificado antes. Vamos a abrir una Activity Main, que es una vista normal y corriente que contiene ciertas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues cuando abramos este archivo con Eclipse, reconoceremos que a la izquierda se nos queda una paleta. ¿Qué encontramos en esa paleta? Encontramos los distintos objetos que pueden ser arrastrados dentro de nuestra aplicación, que incluye pues, bueno, textos, imágenes, selects, podemos incluir lo que queramos, queremos diferentes tipos y lo único que tenemos que hacer es, en el previsualizador que se nos queda en el centro, arrastrar las cosas hacia adentro. Y por último, si nosotros queremos editar conceptos un poco más pues, profundos de un objeto solo, porque digamos que esto es un objeto, si pulsamos sobre él, obtendremos a la derecha una tabla con todas las propiedades de ese objeto. ¿Qué propiedades? Pues el ID, importante porque ahora hablaremos de él, sobre qué está alineado, a dónde está alineado, con qué está centrado, qué pone dentro, todo eso lo podemos editar desde las propiedades y los atributos que se nos abren al seleccionar un objeto. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora vamos a ver qué ocurre cuando arrastramos un objeto de forma muy visual. Para que lo entendáis, a la izquierda queda el código XML, a la derecha el aspecto gráfico que nosotros vamos a usar, el Interface Builder. Muy bien, como veis, un aspecto importante es que siempre necesitamos tener una capa, siempre. Y dentro de esa capa anidar las diferentes capas que a nosotros nos hagan falta. ¿Qué es una capa? Pues una capa es simplemente bueno, pues un trozo de espacio en el que nosotros incorporamos objetos diferentes. El primero es este, lo hemos pintado de azul, como veis en esa propiedad de XML que pone Android Background Color Blue. Entonces este se pone azul. Sobre este vamos a coger, por ejemplo, un botón simple. ¿Qué pasaría cuando lo arrastrásemos dentro de la capa? Que automáticamente obtendríamos este código, sin nosotros haber hecho nada. ¿Qué nos dice este código? Este código nos dice el ID, nos dice con qué está alineado, la altura, la anchura, lo que contiene. ¿Qué pasa? Que si nosotros entrásemos dentro de... hay dos pestañas que ahora veremos. Si nosotros entrásemos dentro de la parte del XML y editásemos botón simple por botón simplemente, automáticamente esto quedaría actualizado por botón. Es decir, hay una referencia clara. En el mismo caso si arrastrásemos una imagen la arrastramos dentro y automáticamente se nos genera el código de la imagen a la derecha. Muy bien. Esto, como veis, son objetos, pero vamos a probar una capa más. Es decir, una capa dentro de capa y dentro de esa capa dos objetos. Para ello simplemente tenemos que arrastrar, vamos a elegir un tipo linear layout, hay diferentes tipos de capas, os familiarizaréis enseguida. Esta que hay aquí detrás, azul, es una relative, es decir, puedes poner los objetos donde quieras. Esta es un tipo linear, linear significa que quedan los objetos alineados en fila. Para ello simplemente arrastramos, la ponemos dentro, los objetos se alinean, el código se anida y queda uno dentro de otro. Es decir, como hemos explicado de XML antes, pues ahora entendemos que todo el código debe quedar correctamente tabulado. Bueno, ahora que ya hemos visto la parte gráfica, vamos a pasar a la parte del código. A ver si veis. Bueno, para hablar de la parte del código, vamos a destacar qué funciones puede realizar. Así como sabemos que la parte gráfica es lo que nos sirve a nosotros para ver las aplicaciones, vamos a ver para qué nos sirve la clase realmente. Para eso vamos a ver las distintas funciones que tiene, entre ellas la extensión de Activity.
Extensión, ahora veremos qué significa extender una clase. Si habéis trabajado con Java y objetos, entenderéis qué significa extender. Si no, pues ahora lo explicaremos de manera muy gráfica y lo entenderéis. Es una extensión de activity, carga el XML, como hemos dicho antes, sin este no podemos tener ese. Y por último, acceder a los elementos. Bueno, pues sí, acceder a los elementos y a las acciones. Es decir, podemos acceder desde el código a lo que hemos dicho visualmente. ¿Cómo vamos a acceder? Pues ahora veremos también que existe algo que nosotros no hemos hecho, pero que se está ejecutando detrás y nos ayuda a acceder a todos esos tipos de elementos. Bueno, para ello, la extensión de clases. Esto es un apéndice de una clase de programación normal y corriente en Java, orientada a objetos, en la que, bueno, pues vamos a ver diferentes tipos de clases. Pablo, perdona, cierra la botella porque se va a ir a cogerla y la y se pega al portátil. Lo estamos pensando todos. Y hacemos todo guau. Como que va la imagen. Bueno, pues ahora vamos a resolver la pregunta, ¿vale? ¿Qué significa realmente extender una clase? Porque vais a verlo en los códigos que están, todas las cosas están extendidas. ¿Qué significa realmente extender una clase? Pues bueno, para ello la siguiente transparencia os vamos a explicar claramente qué es una clase, cómo la extendemos, qué significa extender y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues en programación una clase es aquello que hace referencia a un modelo o a una plantilla que usaremos para generar objetos con ciertas características o atributos similares. Por ejemplo, podemos tener una esfera, un cubo y una pirámide. Esto digamos que son las clases, las que nos provee Google. Digamos que esto se nos viene dado. Ahora bien, si nosotros queremos, por ejemplo, extenderlas, generaremos un objeto. Es decir, hacemos referencia a ellos para generar un objeto que hereda las propiedades, es decir, como si lo copiásemos, pero podemos extenderlo y podemos cambiarle sus propiedades para, por ejemplo, una esfera transformarla en una pelota, que realmente es un objeto. Es decir, nosotros generamos objetos a partir de clases extendiéndolas. Como apuntes básicos, hereda propiedades, es decir, yo de la esfera he heredado su forma y simplemente he tenido que cambiar la textura. Eso es realmente pues, cómo se heredan las propiedades y es destacar nada, que puede ser editado. Muy bien. Para ello vamos ahora a ver un archivo típico, que es el main activity, es decir, la actividad inicial que se ejecuta cuando nosotros ejecutamos nuestra aplicación. Este es un archivo clásico, el cual encontraremos siempre. El package indica que estamos haciendo referencia al paquete en el que estamos trabajando, los diferentes imports a los que hacemos, que luego hablaremos de ello con detenimiento. Y aquí, ¿veis? Extends activity. Eso significa que estamos haciendo referencia a un tipo actividad que se nos ha venido dado. ¿Qué significa actividad? Pues actividad significa aquello que vemos, aquello que tiene transiciones, aquello que sostiene vistas, todo ello significa que extiende la actividad. Encontramos los overrides, que significa que vamos a modificar, como hemos dicho antes, la clase heredada, es decir, heredamos todo, pero vamos a modificar ciertos aspectos que son los que queremos nosotros realmente mostrar. Los aspectos que vamos a modificar es qué pasa cuando se inicia la aplicación y qué pasa cuando pulsamos el botón menú. Bueno, cuando pulsamos he destacado en rojo lo que pasa cuando se crea, ya que realmente lo que le estamos especificando a la aplicación es qué vista tiene que cargar, qué queremos ver en el momento en el que se inicia. Para ello existe una función que se llama setContentView, a la cual simplemente tenemos que especificar qué parte, o sea, qué archivo del res, es decir, de la parte visual, queremos que se vea. Y automáticamente meterá el XML para que nosotros lo veamos. Para ello, ¿qué relación existe entre un archivo que yo he programado visualmente y el código? Pues bueno, realmente cuando nosotros ponemos r/layout_activity_main, que es, si recordáis, el archivo que estábamos editando antes, cuando ponemos ese texto realmente estamos haciendo referencia a un número. Ese número es algo que ha quedado sintetizado automáticamente por las herramientas de Google. Ahora lo explicaremos con más detenimiento. Es decir, cuando nosotros hacemos referencia a un texto, hacemos referencia a un número. Cuando nosotros hacemos referencia a un botón, hacemos referencia a un número. Y lo mismo pasa con las diferentes capas o layouts que tengamos. Todo hace referencia a un número. Es decir, la conexión entre lo gráfico y el código queda reducida a un simple número. Pero ¿quién establece este número y quién establece esa conexión? Bueno, pues para ello hay que hablar de la conexión entre el XML, es decir, los aspectos gráficos que hemos creado, y el código. ¿Quién es el encargado de hacer todas esas cosas? Bueno, pues esta es una aplicación simple que hemos hecho, en la que hemos añadido un botón y, como hemos dicho antes, tiene un ID, un identificador, en ese caso, button 1. Hasta ahí bien. Pero ocurre algo durante el camino llamado rjava, el cual va a ser muy conocido por vosotros, el cual nos sintetiza ese botón en un número, y con ese número nos permite acceder mediante el ID
sin sabernos el número de memoria, podemos decirle el ID para acceder a sus propiedades, cambiarlo, poner el texto y todo ese tipo de cosas que podamos hacer con un botón. Muy bien, vamos a pasar a los aspectos importantes a la hora de realizar la aplicación. Ahora que ya pues bueno, hemos entendido, bueno, espero, bueno, ahora que ya hemos entendido las dos partes, en plan de lo visual, código, SDK, Eclipse, más o menos tenemos las cosas unidas, sabemos cómo funcionan, sabemos que todo está hasta ahora conectado. Y bueno, pues vamos a los aspectos importantes a la hora de iniciarse a la programación, porque son cosas que al principio iniciamos, nos da error y no entendemos por qué. Pero son aspectos que, bueno, que yo considero bastante importantes. Lo primero es la inclusión de las bibliotecas necesarias. ¿Qué hacemos referente con la inclusión de las bibliotecas? Pues bueno, aquí, como veis, es un código en el que importamos distintas bibliotecas que se nos vienen dadas y vamos a crear una función simple en Java. Si habéis trabajado, mostrar toast. No pública, no nos va a devolver ningún valor y simplemente es un toast. Ahora bien, digamos que dentro de esta función queremos acceder a un botón que hemos creado en la interfaz. Bueno, pues simplemente deberíamos llamar al nuevo objeto instanciándolo. Como hemos dicho, existe un método que significa findViewById. Volvemos a contactar con R y le pedimos que por favor nos envíe de vuelta el número al que hace referencia el botón al que yo quiero acceder. ¿Qué pasa? Que si esto lo pusiésemos tal cual en nuestro código, Eclipse nos devolvería un error. ¿Qué error nos está devolviendo? El error que detecta es que le falta información, no sabe que es un botón. No sabe que es un botón porque no lo ha visto nunca. Hay algo que le falta a este código. Y aquello que le falta es simplemente incluir ahí arriba que Android, el SDK, nos provee lo que es un botón, es decir, la clase botón. Así como antes estábamos hablando de esferas, ahora estamos hablando de botones. Y el botón es el que nosotros vamos a heredar sus funciones y vamos a decirle, no quiero cualquier botón, no quiero uno nuevo, quiero este, que es el que yo he programado y el que está en el aspecto gráfico. ¿Cómo le digo cuál? Exactamente, con el número y con el RID. Lo mismo pasa por si queremos crear un toast. Un toast son las ventanitas estas pequeñas que aparecen con cierta información abajo de las aplicaciones Android. Si nosotros queremos hacer un toast nuevo, tampoco sabe que es un toast, se lo tenemos que decir, para ello simplemente lo tenemos que importar. Eclipse provee una aplicación de botón derecho, incluir biblioteca, y automáticamente aparece en el área. Otro aspecto importante sería el uso del context. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata. Cuando nosotros queremos acceder a diferentes aspectos visuales, nos hace falta un parámetro que se llama context. Por ejemplo, en este código, simplemente poniendo eso, nos aparecerá una ventana que pondría prueba. 200 es la duración que dura en pantalla, en milisegundos. Bueno, 2000. Para ello, como vemos, tenemos context aquí. ¿Qué está haciendo referencia a context? Bueno, context está haciendo referencia a dónde quieres que lo muestre. Ese dónde quieres que lo muestre no nos tenemos que romper la cabeza porque Eclipse ya nos provee de ciertas herramientas que nos proveen el context correcto. Entonces, un context correcto y válido sería hacerlo dentro de una actividad que extendiese, dentro de una aplicación que extendiese la actividad. Eso sería correcto y podríamos llamarle, como vemos aquí, context, lo definimos arriba como this, la propia aplicación es la que nos va a proveer el contexto, y eso es correcto. Pero ¿qué pasa si en cualquier momento estamos en una clase en la cual no extendemos a la actividad? Esta la extiende en este caso, pero lo podemos hacer igualmente. Como estamos en otro código en el cual no sabe realmente a qué está haciendo referencia, tenemos esta función que se llama getApplicationContext, la cual nos provee el entorno en el cual vamos a poder mostrar correctamente y acceder a los elementos gráficos. Eso por un lado. Así que si estáis en una clase en la cual extendéis la actividad, usad this, porque sirve para eso, y si no lo estáis, usad getApplicationContext, porque os va a devolver el contexto correcto. Por último, y creo que es el más importante porque es el que muchas veces da fallos, como hemos dicho, las aplicaciones están compuestas de actividades. Entonces, en una misma aplicación nosotros podemos tener diferentes actividades, pero todas ellas deben quedar declaradas. ¿Dónde quedan declaradas? Pues si vamos atrás, cuando estábamos en la estructura de proyecto, aquí encontramos un archivo llamado Android Manifest, que os he dicho, es bastante importante. Bueno, ¿por qué es importante? Porque este archivo realmente lo que contiene son las cosas que pasan en la aplicación. Es necesario declarar todas las actividades y permisos que vayan a formar parte de nuestra aplicación. Si lo vemos así, como veis, es otro archivo XML porque realmente todos los archivos de configuración de Android vienen basados en XML. Aquí simplemente la definición,
la versión, podemos editar la versión desde aquí. Y aquí veis un permiso, acceder a internet. ¿Qué pasaría si nosotros dentro de nuestra aplicación llamásemos a descargarnos algo de internet, alguna información, y no estuviese aquí declarado? Simplemente nuestra aplicación saldría de la aplicación, porque no se puede. No podemos acceder a cosas las cuales no están declaradas en estas líneas. Pero no solo hace falta declarar los permisos de ese tipo, en plan de accedemos al brillo, accedemos al GPS, accedemos a internet, no solo eso, sino hay que declarar, como vemos aquí también podemos decir el icono y todo este tipo de cosas, que tenemos que declarar cada actividad. Actividad, hola, la que sea, con el nombre que sea. Label, el label es la parte que queda arriba superior a las aplicaciones de Android. Miau. Si no incluimos cada actividad que nosotros programemos, también saldrá de la aplicación y dará a forzar el cierre. Eso es importante decirlo porque muchas veces estamos programando y no entendemos dónde está fallando la aplicación. Vemos que el código no tiene ningún error, pero realmente cuando pulsamos un botón para pasar a otra actividad que hemos creado con otro contenido, no funciona. Y es simplemente porque no la hemos declarado y no la hemos definido aquí. Así que nada, esto es un archivo básico de Android Manifest, el cual viene ya incluido. Así que bueno, ahora vamos a pasar a ver un pequeño ejemplo de aplicación con lo que, ya que hemos explicado todo este tipo de cosas, vamos a ver, os voy a proponer simplemente que penséis, aunque va a estar explicado aquí, cómo crear una aplicación que vamos a ver ahora. El ejemplo es el siguiente. Es una aplicación simple, la cual solamente tiene una actividad, como veis, solamente tiene eso, y cuando pulsamos para ver el toast, hacemos clic en el botón, aparece esto, un toast, es lo que os hablaba antes. Entonces, vamos a volver a empezar como en el principio, simplemente diciendo ¿qué puedo encontrar yo en mi aplicación? ¿O qué quiero encontrar? Encontramos de interface, por la parte de lo gráfico, encontramos un texto, que se llama TextView, y por otra parte un botón, que cuando le vamos a pulsar va a pasar algo. Y por la parte de código, yo me imagino que voy a necesitar una función que cuando le dé me reproduzca un toast. Así que vamos a ver cómo, digamos, haríamos este tipo de cosas. Empezando por la parte del interface. Este, como habéis visto, es Eclipse, abierto, y vamos a programar, digamos, la parte que nosotros queremos. Para ello nada, abrimos simplemente, arrastramos las cosas que nosotros necesitemos en el Interface Builder y las ponemos en el centro donde nosotros queramos. Como veis, dependiendo de la que pongáis, adquiere unos elementos u otros. Aquí es la parte del XML, como os he dicho, simplemente arrastrando, mirad lo que hemos generado. Yo cambio el texto desde ahí, en vez de lo que ponía antes, como pulsar para todas, vuelvo al layout y me encuentro con eso. Es decir, el XML cobra importancia en las pestañas que tenemos abajo. Arrastramos un botón, debajo justo. ¿Qué se genera en el XML? Lo mismo que os he enseñado antes. Simplemente que si pulsamos dos veces accedemos directamente a lo que sería el código, cambiamos el texto que queremos que vaya dentro y ya tenemos nuestra aplicación visualmente creada. Es bastante simple. Como habéis visto, no haría falta acceder al XML, pero nos estaríamos quedando con la mitad de lo que realmente está pasando. Por esta parte ya estaría completa nuestra aplicación. Muy bien. Aquí, como veis, cabe destacar que los IDs quedan añadidos automáticamente, simplemente por haberlos creado. Eclipse los ha sintetizado y ya forman parte de un número que no conocemos, o podemos conocer, pero... y queda sintetizado en el archivo de Java, simplemente como apunte de lo que habíamos visto antes. Vamos a pasar a la parte de código. Acción en la clase. Esta sería la clase, la clase, lo primero que pasa, es decir, cuando se crea y cuando se pulsa el botón menú. Es lo como vienen las aplicaciones de Android creadas. Entonces vamos a decirle que queremos una función nueva, la cual genere un toast en la parte inferior de la pantalla. ¿Cómo se hace eso? Simplemente, bueno, pues abajo, debajo de donde esté la actividad, esto es un método, que se lo dejamos aparte, y definimos una parte nueva que se llame acciones. Para ello, bueno, pues creamos una clase pública, es decir, que podemos acceder desde ahí o desde fuera. Void, porque no nos devuelve nada. Le llamamos mostrar toast. Y especificamos que lo que vamos a recibir desde esa función va a ser una vista. Una vista es, digamos, la superclase de los textos, las imágenes, pertenecen a ese... Bueno, podemos poner aquí, como podríamos haber especificado, que va a venir de un botón, pero como pertenecen a una superclase, lo mismo es. Aquí le decimos que queremos un toast con ese texto. Ahí le decimos la aplicación. Como veis, el contexto que hemos dicho antes, lo he definido ahí, arriba. Es decir, la propia aplicación va a ser el contexto. Y es correcto. Ahora, nos da error, como veis a la izquierda, porque no está automáticamente incluido la biblioteca. Pero ahora veréis qué pasa cuando nosotros porque quiero, hacer referencia al botón que había abajo.
cuando nosotros le decimos que encuentre la lista con el ID que nosotros queremos, que era button 1, nosotros lo escribimos ahí, button 1, y veréis que automáticamente nos da un error de no sé qué es un botón. Para ello, ¿veis? A la izquierda. Pero ese tipo de iconos significa que hay una solución posible. Para ello simplemente deberíamos incluir la biblioteca de este tipo y funcionaría. ¿Qué hacemos? Simplemente hemos definido el toast con la duración que queremos, el texto que queremos, y le hemos dicho que se muestre. Ese objeto nuevo que he creado, el toast nuevo que he creado, haciendo referencia a la clase toast, vamos a hacer que se muestre. Aquí estoy como probando, si no te sabes un método, lo más fácil, por ejemplo, yo quiero que el texto cambie, pero no me acuerdo muy bien de cuál es la función, si setValue o setText. Para eso simplemente tenéis que borrar, poner b, punto, porque estás haciendo referencia al punto, y automáticamente os aparecerán todas las funciones que el botón os da. Desde cambiar el estilo, desde cambiar el texto, todo eso os aparecerá ahí. ¿Veis? Ahí me sale erróneo porque setValue no existe. Ahí incluimos la clase botón, la cual ya no nos da error. Importando simplemente con el botón derecho, nos dice, esa clase que has puesto, ese método que has puesto ahí para un botón, yo no lo tengo definido. De método no existe. Así que, simplemente, si vais probando o borráis hasta el punto, automáticamente os aparecerán y ese te dice que sí que es correcto. A primera vista, ¿qué pasará? Cuando pulsemos el botón, accederemos a esta línea, creamos un toast, hacemos referencia al botón, mostramos el toast y cambiamos el texto por pulsado. Esa sería la primera aplicación que hemos hecho. Queda todo bien definido y sin ningún tipo de error. Cuando no tenemos errores de la izquierda, lo tenemos todo bien. Un momento, Pablo. Lo estoy diciendo porque, bueno, para los que estáis aquí sí que me estáis viendo, pero los que están en el canal no. Entonces, explicar. Sabemos que se ve mal, pero es un canal en directo. Lo estamos grabando y estará disponible en nuestro canal de YouTube esta noche o mañana. Compartiremos el enlace con el vídeo en calidad cuando lo tengamos. Os avisaremos por las vías habituales. Gracias, Pablo. Sí, no. Bueno, y ya para terminar, y ya no lo tengo más, sería simplemente destacar lo que hemos hecho aquí, que es simplemente declarar un método, que es el mostrar toast, instanciar el objeto toast y button que hemos dicho, incluir las bibliotecas necesarias, y eso sería una programación simple de una función. Y ahora solamente quería una cosa, ¿cómo le decimos al botón que ejecute esa acción? Pues bueno, tenemos una cosa, por suerte, que ha incluido Android, que dentro del propio XML, si nosotros pulsamos sobre el botón, hay una propiedad nueva que se llama onClick, la cual simplemente haciéndole referencia, como vamos a ver aquí, todas las propiedades, como veis, son Android, dos puntos y lo que sea. OnClick, mostrar toast. ¿A qué hace referencia ese mostrar toast? Hace referencia a la función que hemos creado en el código. Con esto simplemente quedaría definida la función, quedaría definida el código y cuando pulsásemos se ejecutaría la aplicación. Y bueno, para ya concluir y todo eso, a modo de conclusión vamos a destacar lo que hemos aprendido hoy, bueno, espero que hayáis aprendido hoy, que sería simplemente la estructura de aplicaciones, cómo está compuesta la estructura de aplicaciones, las actividades de las que se compone, las diferencias y conexión entre SDK y IDE, es decir, donde programamos y lo que nos hace falta para programar, el lenguaje XML, en qué se basa, las etiquetas, todo ese tipo de asuntos, la Interface Builder, que es la parte gráfica y la conexión con el XML, es decir, las dos partes, las extensiones de las clases, ¿qué es extender una clase? Que yo creo que queda bastante claro con el ejemplo de las pelotas y las esferas. ¿Qué es el concepto de actividad? Que incluye una actividad, que nos permite hacer una actividad. Y la conexión entre clases y layouts. Bueno, en este caso, cuando escribimos algo en la parte gráfica, pues bueno, cómo se traslada a la parte de layout. Bueno, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Preguntas. Así que, bueno, ahora preguntas, lo que no entendáis, podemos repasar la presentación o, bueno, lo que queráis. Baja la botella. Estamos todos ocupados. Por el Mac. Si queréis hacer alguna pregunta para retroceder la presentación o lo que sea. Sí. La cuestión de Cloud no podéis extender más de 2 clases. ¿Aquí se puede extender todas las clases que quieras o tenemos que a lo mejor hacer una superclase para hacer luego las herencias? No, realmente la extensión de actividad puedes hacerla tantas veces como quieras, cada archivos. Cada archivo que tengas en la carpeta SRC que hemos dicho, que sea una clase que extienda la actividad, hará la función de una pantalla nueva en la aplicación. Y tenemos, no he hablado de él, pero bueno, no da más tiempo para... Bueno, es
que es un poco más complejo, es cómo uno dos clases diferentes, o sea, dos actividades diferentes. Pues bueno, ahí existe una función que se llama intent, la cual nos permite unir la clase en la que está extendiendo la actividad y otra clase que también está haciendo la actividad para hacer el intercambio, es decir, la transición de ese tipo. Solo podéis encontrar toda la documentación de este tipo de cosas. Si lo busquéis en developer.android.com encontraréis la referencia a todas las funciones que ejecuta cada objeto diferente y las diferentes funciones a las que realmente podéis acceder. Una de ellas es intent, que es la que se usa para intercambiar diferentes actividades de cosas que ya hemos hecho. Así que bueno, se puede extender tantas veces como sea necesario. ¿Alguna otra? Me preguntan por el DroidDraw, por Twitter. ¿Cómo? Para diseñar interface. Sí, vale, sí. Existe una alternativa, aparte del editor de este tipo que incluye Eclipse, existe otro que se llama DroidDraw, que está escrito también en Java, es multiplataforma, portado a todos los sistemas operativos, el cual permite arrastrar y soltar diferentes... Bueno, es el mismo tipo de lo que hemos enseñado, pero digamos diseñado por otra persona. Funciona más fluido, funciona mejor, genera el XML igual, sí, todo eso es muy parecido. Simplemente que está hecho por otras personas y punto. Pero vamos, que el objetivo es generar un XML compacto y estructurado como el que genera este. ¿Es libre? Sí, es libre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho? DroidDraw. Sí. Yo voy a preguntar. El emulador. El emulador. Sí. Si va bien en el Mac. Sí, va bien. Sí, va bien. Vale. Sí. Y bueno, como apunte, el emulador. Si os vais a orientar a plataformas con versiones 2.2, no vais a tener problema, en plan Froyo, todo este tipo de cosas. Cuando lo ejecutéis en vuestra tabla no vais a tener problemas. Pero si no tenéis un dispositivo físico, en plan una tablet, una cosa de ese tipo, que utiliza Android 4.0, vais a necesitar un poco más de RAM para que funcione bien. O incluso quizás, si no tenéis suficiente, no se va a ejecutar. Existe una cosa que ha sacado Intel, bueno, supongo que sí, si vuestro ordenador tiene un chip Intel, existe un programa que han diseñado para que, virtualice mejor a la hora de hacer el emulador. Es decir, comparta recursos, puedes asignarle una RAM concreta. Entonces, digamos que para desarrollar para Android versiones tempranas como las de ahora, pues es recomendado usar el VT, ¿no? El VT del hardware de los... Sí, sí. ¿Y alguien hace en Windows algo? El emulador, una máquina con un i7 con 16 GB de RAM no va. No va, que no se puede trabajar, que te vuelves loco. Digo que sí, en Mac, ahora tienes un Mac o algo para programar. No, a ver, no va con fluidez, eso está claro, porque tener dos sistemas operativos, un emulado, a la vez Sí, pero va muy mal, quiero decir. No, en Windows va muy mal. Vale, en versiones, como ya te digo, 2.2, cosas así, Gingerbread funciona bien, no hay problema con ese tipo de cosas, pero donde esté programado con un dispositivo físico, que lo ves en el momento, que se quite el emulador, eso está claro. ¿Otra pregunta? El ejemplo que has puesto, el ejemplo que has puesto era con qué versión de Android estabas trabajando. Ella está trabajando con la 2.2, pero a la hora de... Que son grabadas para 4 es igual, ¿no? Sí, es igual, porque al fin y al cabo los elementos que hemos usado... Ahora sí que es cierto que a la hora de hacer actividades y este tipo de cosas, aplicaciones, existe una nueva, unos nuevos objetos llamados fragments. No sé si lo habéis visto con las nuevas versiones de Android, los cuales tienen una barra lateral, la cual se abre hacia la izquierda, entonces tienes elementos, a la derecha tienes otra, en tablets tienes lo mismo, una barra, un menú. La aplicación de G+. Exactamente, todas esas van con dos vistas. Esas vistas se llaman fragmentos. No funcionan igual que las actividades, pero se parece bastante. Lo mismo, hace referencia a un XML que lo carga a la izquierda, un XML que lo carga a la derecha y ese tipo de cosas. Así que bueno, por eso, sí, pero si vais a empezar con, en plan, un botón, un texto, muéstrame no sé qué, muéstrame no sé cuántos, bueno, pues yo recomiendo 2.2, que empezáis en algo que, bueno, pues más o menos son cosas bastante simples y no vais a tener problemas a la hora de exportarlo a vuestros dispositivos, no sé que tengáis 1.5 y cosas así, pero no creo que sea el caso. Sí. Cuando, por ejemplo, termino la aplicación, se me crea un package, y ese package como lo traslado a mi móvil o hacia una tablet. Vale, sí. Tenemos dos tipos de... cuando tenemos nuestro proyecto ya creado, tenemos dos tipos de... Una que se llama debug y otra release. Hay dos tipos. Release es la que te genera una APK, el archivo que tú quieras, y a funcionar. Y ese APK lo puedes mover donde quieras porque es un binario que se ejecuta en Android y sin problema alguno. Modo debug.
o sea, diferentes entre modo debug y modo release. Modo release necesitas una clave de desarrollador, la cual, bueno, pues generas por X años, la firmas con tu, bueno, pues con tu identidad de desarrollador, etc. Modo debug, la típica que generamos todos con nuestros ordenadores porque no tenemos o no hemos querido meterle una clave de desarrollador y simplemente para nuestro uso personal. Si vais a programar aplicaciones para la market, cuando vayáis a subirles el APK sin firmar, os van a decir que no. Porque tiene que estar firmado por vuestro nombre, la garantía y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, esas son las diferencias. Pero vamos, el APK que generas puedes exportarlo a cualquier dispositivo porque se va a ejecutar de la misma manera. ¿Y algún momento más? Pero el de Langine no está tan optimizado como el... Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que uno que está sin firmar y otro con firmar. Es la única diferencia. Realmente. No hay diferencia en eso. Bueno, porque por fastidiar un poco, el concepto de context que explicabas no me Sí. queda claro. Es algo que está bastante discutido y porque si te metes en internet verás que hay muchos en plan de ¿para qué me sirve context? ¿Para qué? Bueno, pues context simplemente es una especie de unión entre la parte de la parte gráfica y la parte del código. ¿Por qué? Context fue creado simplemente para proveer funciones del tipo accede a la carpeta que tiene el PNG tal, es decir, estoy en mi clase pero quiero acceder a distintas propiedades guardadas en res, es decir, la parte gráfica. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos acceder, tiene diferentes funciones, en plan, pues quiero que me busques la imagen que tiene como nombre esta y me la saques en forma de que yo pueda hacer algo en el código. Tiene diferentes funciones de ese tipo, pero es necesaria, quiero decir, Google la ha incluido y no hay manera de no pasar por ella. ¿Qué pasa? Que el context definido como, digamos, ¿dónde va? O sea, el context, digamos, es como necesito algo más que me digas dónde va a ser usada esta función, para que lo entiendas. Entonces, bueno, pues, o bien, si estás, como he dicho, si estás extendiendo a la propia actividad, dices que es this y es esa. Si no, si estás extendiendo, por ejemplo, a una cosa que tú te has creado por ti solo, pues dices get application context, o si no se lo pasas, o cualquier cosa de esas, pero necesitas un context. Eso sí. ¿Algo más? Nada más. Pues nada.